Unos 15 minutos nos hará una narración acerca de su transidencia y también de los factores que han estado asociados con esa transidencia, los aprendizajes y por qué las personas trans somos importantes en el movimiento local, regional y mundial. Entonces, demos un fuerte aplauso para Henry Cardeño. Hola, 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 hola. Me voy a quedar por acá para no darle la espalda a nadie. ¿Me oyen bien? ¿Perfecto? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno. ¿Qué tal ese refrigerio? ¿Deli? Sí, a mí no me dieron. No, estaba acá tomándome fotos, compartiendo con la gente. Bueno, para los que no me conocen, soy Henry Cardeño. Quiero decirles, bueno, muchos saben que la transidencia más grande que he representado yo ha sido la representación de mujeres trans en los medios de comunicación. Ya hace 15 años el canal RCN, en búsqueda de un impacto, de un momento de rating, ya que perdía frente a Caracol, como lo está haciendo ahora nuevamente, apostó por una historia donde estaba una persona trans. Esto inspirados o digamos motivados al suceso que se dio en Argentina con la participación de Florencia de la B, que no está acá ni nos va a oír, pero le voy a pedir un fuerte aplauso para Florencia de la B. Que sin ella yo no estaría aquí parada con ustedes. Me estoy emocionando antes de tiempo, pero este tipo de eventos me nutren a mí, que vivo en medio de la heterosexualidad, que me desenvuelvo en medio de los heterosexuales, que todos los días estoy nadando entre tiburones y muchas veces nos curtimos, por decirlo de alguna manera, y si alguna vez utilizo palabras no apropiadas, lo haré con el único fin de que me entiendan. Y me emociona mucho poder estar hoy rodeada de esperanza, porque todos nosotros como supervivientes también somos la esperanza, porque hemos logrado combatir y sobrepasar muchos obstáculos y de esa manera nos convertimos en la esperanza de una sociedad llena de igualdad, de equidad, de respeto. Pero antes de ser yo esa primera mujer transgénero que irrumpe, como lo dicen los medios de comunicación, irrumpió en los medios de comunicación cuando yo no vine porque quise, a mí me llamaron y me pagaron. Realmente hay una historia que hizo puntual y que gracias a esa magia, porque también somos magia, voy a utilizar diferentes palabras y cada uno la va a ir anotando para que se la lleve para la casa, pero es mi experiencia, que yo fuera la persona seleccionada para esto. Soy de Cúcuta, norte de Santander, frontera con Venezuela. Sabemos que es uno de los departamentos o de las regiones más marcadas por el machismo para nuestros invitados internacionales. Si bien la región es machista, son los Santanderes una de las regiones más marcadas de este flagelo, si le puedo, me encanta decirle flagelo al machismo, hijo de madre soltera, y esto sí lo digo con orgullo. Otro aplauso para las madres solteras. Uno de mis grandes orgullos, poder contar esta historia y ser el hijo, porque para ella siempre voy a ser su hijo, de una mujer que le tocó sacar sola adelante a sus hijos. Además, una madre soltera en los años 70, no soy tan joven como me pueden ver algunos. No, soy modelo 75, saquen cuenta rapidito, ya casi 45. Pero bueno, para las mujeres trans cumplir años es un logro, ¿ok? Estudié en la escuela José Eusebio Caro número 6 para varones hasta el año en que yo entré. Y esto es real porque el año en que yo entré empezaron a recibir chicas dentro de la escuela. Esto marcaba esta cosa de la magia y del destino que había en mi vida, pero tuve el confort de hacer mi primaria en una misma escuela.
en una escuela de un barrio donde todos éramos familiares, conocidos y algunos respetados por sus apellidos, y yo venía de una familia respetada y querida de mi comunidad. Por lo tanto, tuve todo el confort de hacer una linda primaria sin ningún tipo de problemática, una primaria donde yo era el niño que leía, que decía la poesía, que bailaba, que cantaba, que hacía la fonomímica, siempre con expresiones artísticas muy presentes. Pero todo cambia cuando tengo que entrar al bachillerato y encontrarme con una comunidad estudiantil muy grande en el Colegio José Eusebio Caro, el INEM José Eusebio Caro de Cúcuta, uno de los mejores colegios, pero con una comunidad estudiantil muy grande, donde se me descubre por medio de una encuesta si alguien sabía de problemáticas de delincuencia, problemáticas, no eran problemáticas, problemática sería la palabra correcta, tal vez, problemas de delincuencia, problemas de drogadicción y problemas de homosexualidad. Bueno, fue la primera encuesta que me gané unánime, o sea, arrasé como Thalía. Siempre fui la loquita del salón, siempre fui la loquita del colegio, siempre fui una persona muy espontánea. Tuve la fortuna, tal vez, de no tener una conciencia, de no tener que cuestionar mi identidad, de no tener que cuestionar mis comportamientos, de no autoanalizarme, de no conflictuarme con lo que sucedía, porque tuve un desarrollo personal, y debo decirlo, gracias a Dios, muy espontáneo. Pero mis profesores, mis mayores, las autoridades hicieron que dejara de ser espontáneo, hicieron que empezara a ver mi vida tan feliz, tan alegre, tan espontánea como un problema, y empecé a tener todos los conflictos grandes con la autoridad. Además, siendo yo también una persona sin papá, pues con problemas frente a la autoridad masculina muchísimo más presente. Esto hizo que le perdiera amor al colegio, que le perdiera amor a un lugar donde no me sentía libre, donde me sentía diferente, donde me sentía que era el problema, porque siempre yo era la manzana podrida. Tuve todas las matrículas condicionales porque al defenderme, porque gracias a Dios también me dieron un carácter para defenderme, algo que atesoro en mi vida, la fortaleza. Perdón, me desconcentra un poquito, pero bueno, voy a tomar. Me perdí, ven, idea, ven rápido, estoy perdida. Bueno, era yo me defendía y era yo la persona a la que castigaban y la que perdía el cupo en el colegio. Yo era el problema. Así crezco, me vuelvo adolescente, y solo cuando tuve la oportunidad de trabajar y de ser estilista de tener mi independencia económica, fue cuando descubrí con la misma espontaneidad con que he sido trans, con que ha sido todo en mi vida, que yo quería ser una persona trans, sin saber que había una palabra que lo definía de esa manera. Simplemente cuando tenía la oportunidad de comprar mi ropa, pues ya quería comprar la ropa femenina y no la ropa masculina, porque era la que me atraía y era la que quería tener. Pero esto se volvía a convertir en un problema, porque en las peluquerías no nos dan trabajo a las personas trans. Quiero recuperar algo que quería decir antes. Mi incidencia en la transexualidad también es muy importante, porque soy una persona con una transversalidad en la historia, en mi historia muy importante. Ahora soy una estilista que, por ser femenina y porque querer usar prendas de mujer, no puede trabajar en los lugares donde quisiera trabajar, y debe limitarse a los pequeños espacios de las lejanías, de los barrios, que no tiene absolutamente nada de malo, pero además donde se me obligaba y se me exigía a recogerme el pelo, no maquillarme, sacarme la camisa y ocultar mi figura femenina, que gracias a Dios siempre tuve también, afortunadamente. Luego sigo mi vida de esta forma, y siendo ya una mujer trans me encuentro con la posibilidad de llegar a un bar gay y ver sobre el escenario, y ahora sí, de mi parte, el aplauso más grande para todas las transformistas, las artistas del show fonomímico, porque fue la primera vez, ay Dios, me emociono un poquito, fue la primera vez, contar esta historia en 15 minutos va a ser difícil, pero voy a tratar. Fue la primera vez
que yo entendí cuando veo a un artista transformista en un escenario. Yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Identifiqué que esa válvula de escape de ese mundo lleno de represiones y lleno de negaciones iba a estar sobre un escenario donde siempre me he sentido absolutamente libre y feliz. Y a los 8 días estaba haciendo mi primer show de Miriam Hernández, que me encantaba. Mío, aunque seas pretencioso, yo te quiero, solo mío. Maravillosa. Y luego, bueno, así me fui desarrollando como artista y luego hago una transversalidad también en el mundo de los reinados, porque siempre encontré en las heroínas de las novelas, en mis divas y en las reinas de belleza ese punto a seguir, ese tipo de mujer que yo quería ser, esa mujer que se paraba sobre un escenario con seguridad, con empatía y simpatía y siempre ávida a dar el mejor de los mensajes y a dejar en la gente un mensaje bonito de inclusión y de respeto para todos, porque también subvaloran a las reinas de belleza y la belleza no tiene por qué pelear con el conocimiento y la inteligencia, y ese para mí también era un rumbo que tuve que seguir. En ese momento pasaba el tiempo, era una chica de 27 años y sentía que mi mundo de fantasía era muy lindo, me daba grandes satisfacciones, pero que logros personales, económicos y profesionales no estaba teniendo. Y es cuando accedo, y esto solamente se puede hablar en este tipo de espacios, porque los medios de comunicación a una figura como yo lo tergiversan y lo ponen en mi contra y le ha hecho daño a mi carrera. Me encuentro con el mundo de la prostitución y encuentro con 27 años, no con 17, no con 18, no echada de mi casa, no con otras posibilidades, sino de una manera madura, adulta y responsable, encuentro en el mundo de la prostitución y el sueño dorado de Europa, ir a ganar en euros, porque sentía que la discoteca, el reinado y el mundo de la peluquería de barrio en el que yo estaba no me iba a dar la posibilidad de cumplir con otro de mis grandes sueños, que era poder comprarle una casa a mi mamá. Que el tiempo se acababa, que ya no era una chiquilla y que tenía que volver a recuperar el tiempo y que solamente lo iba a poder lograr en euros. Así me sumo a una aventura bastante irresponsable, pero absolutamente consciente, de ser víctima de una red de tratas. Bueno, la palabra víctima a mí no me gusta. De exponerme a la situación de una red de tratas, de viajar con documentos venezolanos falsos. No graben esto, por favor. Espero que el delito ya haya prescrito, por favor. Llegué a Europa. Tuve la experiencia, y lo único que puedo decir de este medio, que también de las trabajadoras sexuales, a quienes respeto, valoro y aplaudo, porque son nuestras grandes heroínas, las más valientes. La amo. Es que yo sentía que no estaba en el lugar que yo quería estar. Y Dios me dio la posibilidad, no sé por qué, de ser la elegida, aún estando en la distancia, de venir a Colombia a ser la primera mujer trans en hacer parte de una telenovela, de representarlas a cada una de ustedes, y sobre todo, de más allá de hacer un lindo personaje, colorido, cómico, bello, representativo de lo femenino y de lo que es el ser mujer en una sociedad como en la que vivimos, tuve la oportunidad más grande, y es de poder acceder a los medios de comunicación, a las entrevistas, a las revistas, a los periodistas, y poder sensibilizar desde mi historia y desde un discurso que me había ganado, y de eso está testigo el señor Manuel Velandia, de un discurso que me había enriquecido en el lugar que ustedes menos pudieron pensar, que era el barrio Santa Fe, donde por medio de la Fundación Procrear, antes de viajar a Europa, yo conocí Ligacida, Ayudémonos, Apoyémonos, Transer, entre otras, por nombrar algunas. Y allí poder oír de discursos, de palabras y de tecnicismos y de todo lo que ustedes saben muchísimo más que yo,
y sentir que eso también era una herramienta muy fuerte para poder cambiar las realidades de nosotras las personas trans y poder tener un nivel de conciencia y como buena reina de belleza poder tener un mensaje muchísimo más nutrido para poder dejarle a la gente dentro de sus corazones y tener muchísimo más cercanía de nuestra situación a esa mayoría que solamente, que muchas veces nos señala más por ignorancia que por un simple sentimiento de alevosía. Más allá de la fama, he tenido que vivir en un medio tan difícil. Y aquí, esta gran dama que tenemos acá, a quien quiero aprovechar un pequeño paréntesis para decir, bueno, ya voy para allá. Los medios de comunicación son muy difíciles y algunas veces me han llamado privilegiada. Y algunas veces hay gente que me ve y le dan cólicos porque dicen, ¿por qué ella? O ¿por qué siempre ella? Porque yo, porque puedo. Porque lo tiene, porque tiene ese poder. Y porque yo, porque quiero, y quiero bonito, quiero para todas. No he querido aprovechar una fama, que eso es lo menos valioso en toda esta experiencia, para un beneficio personal. He tratado de ser lo más abierta posible, lo más incluyente posible y lo más consciente de que mi privilegio no se va a desperdiciar en el beneficio personal de Endry Cardeño. Mi privilegio siempre he tenido en cuenta, y como buena reina de belleza, que tiene que ser para todas y para toda mi comunidad. Yo represento mi incidencia trans en varias palabras. Oportunidad, porque soy el resultado de ellas. Porque si una empresa como RCN, así hubiera sido por un rating, no me hubiera dado la oportunidad de hacer parte de uno de sus productos en igualdad de condiciones, porque tuve las mismas condiciones de todos los actores, yo no hubiera podido hacer un trabajo, no hubiera podido representarlas con tal altura y no tendría hoy el nombre de la figura trans en este país, estoy hablando a manera masiva, no tendría hoy tal vez un poco esa cercanía que ha tenido las figuras trans hoy día en las diferentes casas. Poder entrar una figura trans de lunes a viernes a las 8 de la noche durante una hora a las casas de los colombianos y ver papás, mamás, hijos, sobrinos, vecinos, policías, celador, portero, el que sea, todo el mundo, tener acceso y verse cautivado por un producto de eso, donde estaba en el marco de una familia, en las condiciones más idóneas, una figura trans, no en una esquina, porque también hace parte de nuestra historia, pero que lo mostraran como lo mostraba esta historia, también significó dignificar la imagen de las mujeres trans en nuestro país, y es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Así que las oportunidades son para aprovecharlas. Empatía. Yo he tratado de ser lo más empática posible, porque no todas somos iguales aunque seamos lo mismo. Somos muy diferentes y coloquialmente decimos que somos como los perros, que no podemos estar juntas en un mismo lugar. Y es hora de empezar a cambiar todo esto, de empezar a mirarnos desde la calle, no bajar la mirada ni torcernos la boca, sino empezar a mirarnos con esa mirada de complicidad, de apoyo y de empatía, por supuesto, de hermana. Somos hermanas, no conozco tu historia, pero puedo dimensionar desde mi corazón todo lo que has tenido que vivir para poder caminar por esta calle como estoy caminando en este momento. Empatía entre todas, empatía para todo el LGTBI, porque no somos cercanas a las lesbianas, porque no somos cercanas a los gays, porque seguimos siendo raras por nuestra propia comunidad, seguimos siendo vistas de una manera diferente. Pero si yo empatizo con la realidad trans, del hombre trans, si yo empatizo con la realidad del gay, si yo empatizo con las vivencias de la mujer lesbiana, si yo empatizo y me identifico desde su problemática, ellos van a tener la posibilidad de poder empatizar con nosotras y tal vez así unir fuerzas para poder salir adelante todos juntos. Y la última, thank you. Se lo mandó enbocarada, ella es. Y
Y lo otro que he tratado de hacer dentro de la misma empatía y la gratitud, porque he sido una persona beneficiada y privilegiada, como me han dicho muchos, es poner siempre a disposición mis redes sociales, todo el tiempo. Tengo un Twitter que me encanta mantenerlo activo, sobre todo para eso, sobre todo para la incidencia, ya no para el labial, para la cara y para lo lindo y lo cosmético, que de alguna manera también tengo que representar, porque tengo que procurar mi lugar en los medios de comunicación y en la vida pública. Pero tengo un Twitter que siempre trato de utilizarlo para retuitear todo lo que pueda. Ayer casualmente con nuestra directora, ¿verdad? Perdón. Con nuestra secretaria maravillosa, hermosa y molto chic que tenemos hoy acá, me encanta. Ella estaba en una pelea que yo no tenía ni más mínima idea en el Congreso, ¿verdad? En el Consejo, donde estaba peleando, bueno, con uno de estos señores, no los tratemos mal, bueno, trogloditas. Ok, con uno de estos trogloditas que nos ven a nosotros como la representación del anticristo y whatever and ever. Y ese tipo de cosas es lo que yo hago, retuitear. Sale la publicación del señor Manuel Belandia, sus exposiciones, toda su transgresión desde España, que quiero decir que Manuel Belandia hace parte de mi historia de esos momentos. Acaba de llegar, que estuvo exiliado, se dice así, asilado político en España, debido a la violencia que hay en este país. Yo también fui víctima de amenazas cuando estuve en el barrio Santa Fe. Quiero nombrar a una trans que tal vez ya no haga parte viva de nuestro movimiento, pero lo hizo, y eso es algo muy importante con lo que voy a cerrar. La memoria trans no solamente debe ser el homenaje, el honor y la recordación de nuestras muertes. Tiene que ser el homenaje, la recordación y la exaltación de nuestras vidas, de nuestra historia, de nuestros logros. Quiero nombrar a Samantha Palacios, con quien tuve la oportunidad de hacer, gracias a la ayuda de Procrear hace tantos años, antes de mi vida pública, la primera corporación de mujeres trans que se llamaba Cortransgénero. Desafortunadamente, al ser punta de lanza, las cosas no se logran como se tienen que lograr. No se lograron muchas cosas. Sí se logró que yo firmara un acta donde soy la tesorera. Todavía tengo problemas con la DIAN. Pero se veía el inicio de que podíamos hacer cosas. A Samantha Palacios y a todas otras, a esta mujer a quien, cuando yo hablaba del ejemplo, que es mi otra palabra importante en la vida, yo tener la posibilidad de ver en la televisión, sin saber que más de 20 años después, si no hagamos cuentas, señores, aunque yo ya dije mi edad, tener la posibilidad de ver en los medios de comunicación, y no como ahora que hay YouTube, que veamos todo, veámoslas a todas, las historias de todas. Porque también tuve la posibilidad de ver una Roberta Clos exhibida como un animal de zoológico, por su cuerpo, por su belleza, por su esbeltez, y tal vez eso también tenga validancia, pero también me pude quedar ahí. Y me encanta lo femenino y lo estético y lo artístico, pero también poder ver a una mujer como ella, con sus hermosos rizos, la recuerdo tanto, característicos, Carla Antonelli. Y la primera vez yo era, pero es una mujer. Y luego, al tener cuidado de ver, y yo les digo que no voy a decir que era un niño, no voy a exagerar, pero estaba bastante joven, y tener la posibilidad de ver a una persona trans, culta, educada, absolutamente objetiva, concisa, clara, respetuosa del espacio, del momento, del lugar, de la hora, aprovechando lo que le está, la oportunidad, y vuelvo a la palabra la oportunidad, y poder tener esos puntos de inspiración es muy importante. Entonces, dos últimas palabras. Reconocimiento. Aprendamos a reconocer a las personas de nuestra comunidad, a darle el lugar y el respeto cada año, cada cana. Laura, tú que eres la de las canas acá, mi amor. Cada año, cada cana representa cada lucha y cada logro de la comunidad LGTBI, y especialmente yo hablo por mis personas trans. Reconocer, saber quiénes somos, quiénes han puesto esa
ese granito de arena, esa piedra? ¿Quiénes han sido la cara visible de nuestra comunidad? Así como los demás hablan de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, que nosotros tengamos que hablar de la señora Carla, de todas las personas. Yo hoy nombro a Samantha Palacios. Un día otras generaciones van a nombrar a Hendrik Cardeño, tal vez. Gracias. Y no tiene que ver con el ego, tiene que ver que ese reconocimiento va a fortalecer nuestro deseo a los más débiles de seguir adelante y de no perder la esperanza de que lo vamos a lograr. Y la última, que va a ser la más controversial, es el sacrificio. Yo no creo en el sacrificio como punto de dolor, pero yo creo en el sacrificio cuando es un punto de partida para la persuasión, para la negociación, para la conciliación. Tenemos que sacrificarnos y tenemos que aprender a conciliar con la mayoría, porque ellos son más y porque nosotros vivimos entre ellos. La exigencia tiene que volverse una petición y tiene que ser con respeto. Hay que aprender a conciliar. Llevo muchos años viendo la batalla y Susana Ferguson me dijo, tal vez te mueras y no veas lo que quieres ver. Y he visto muchas cosas, pero quiero ver más. Y creo que también es la hora de cambiar el discurso, de aprender a persuadir, de aprender a negociar, de reconciliarnos con esa mayoría e invitarlos a que todos podamos vivir en sociedad. Muchas gracias. Perdón, es que no lo dije al principio. Todo lo que yo digo parte de mi humilde opinión. Soy respetuosa con la opinión y el pensamiento de los demás. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edri, por tu experiencia, por todos estos aportes que nos están dejando, no solo tú, sino todos los panelistas, desde sus historias de vida, estas reflexiones que nos hacen también pensar un poquitico a través de cómo nos estamos construyendo como movimiento. Vamos a seguir con Matilda, quien también nos tiene el día de hoy su exposición sobre su transincidencia. No sé si se escucha. Bueno, habría acabado de hacer piedra, papel y tijera con Nicky y Nicky había perdido, pero no importa. Voy a ir como contando pues como la historia del trabajo que he hecho y como ir metiendo las preguntas en la historia. Yo soy abogada, yo me gradué de la Universidad de los Andes. En el pregrado, cuando ya estaba terminando el pregrado, hicimos una investigación de libretas militares y personas trans. Después esa tesis que la hicimos como en equipo con el Aquelarre, que es una coalición de organizaciones trans. ¿Desde qué año existe el Aquelarre? 20 historias distintas. Bueno, no sabemos desde hace cuánto existe. Desde que Laura no era canosa. El Aquelarre existe, le sacó las canas. Hicimos la tesis, esa tesis de libretas militares después se convirtió en una intervención ciudadana que firmamos varias organizaciones trans y LGBT, las firmaron y la corte tomó la tesis de nosotros. Habíamos hablado solo de mujeres trans, me acuerdo que hubo una discusión y al final en esa intervención no quedaron hombres trans y ahora están como en un trabalenguas rarísimo. Después también trabajé como en temas de discapacidad y cárceles con una profesora muy chévere que se llama Andrea, donde pues había muchos que eran casos y otros que tenían que ver pues con casos de litigio estratégico. También trabajé en Colombia Diversa, hice parte del equipo que hizo posible en Colombia el matrimonio igualitario, uno de los 3 casos que llega a la corte, que es un caso de un hombre trans y su esposa. Yo recibí ese caso al principio, después pues ya se convirtieron como los casos que hicieron posible el matrimonio igualitario. ¿Qué más? Me gané una beca, apliqué a una beca de maestría en Estados Unidos y también creo como que ha habido mucha incidencia en las facultades de Derecho. Creo yo que hay, o sea, como que siempre me ha costado la facultad de Derecho porque los abogados son hartísimos.
les gusta hablar raro, es todo súper cuadriculado, o sea, como hasta la forma de vestir, de pensar, o sea, como fumarse un porro, o sea, no sé, son como medio paranoicos. Y siento como que ha habido mucha incidencia también de entrar a esos espacios, y pues ser, digamos, tiene como dos visiones. Una es ser como abogada y estar en facultades de derecho, que me ha parecido muy difícil. Pero otra también es como el sentimiento de aislamiento, como ella es la única, la primera, que no sé si han visto que todos los medios, cualquier cosa que pase, siempre es la primera trans, que no sé qué, la primera que recibió no sé qué, no sé cómo hace para hacer esa cuenta, pero siempre era como la primera abogada trans, la primera que no sé qué, la primera de la beca. Y cuando estaba haciendo la maestría, trabajé con un proyecto que se llamaba el Proyecto de Litigio de Alto Impacto, donde también llevábamos casos internacionales de derechos humanos, pero era litigio de alto impacto, entonces era como incidir por medio del derecho y por medio de los casos, como usar el derecho como una herramienta de transformación social. Luego trabajé para la Comisión Interamericana de Derechos un año, como becaria. Ese año logramos, digamos, dos cosas que me parecen muy importantes. Una, logramos el primer baño género neutral en un edificio de la OEA en Washington, y logramos un comunicado de prensa que de hecho lo sacamos el día de la Remembranza Trans del 2015, donde la comisión insta a los diferentes estados, miembros de la comisión, a incrementar la expectativa de vida de las personas trans, que en América era de 35 años. Ese comunicado luego, pues cuando volví a Colombia, mejor dicho, lo pusimos como esas canciones 700 veces, era como el mensaje clave. Expectativa de vida, expectativa de vida, expectativa de vida. Recientemente logramos con un hashtag, o sea, tengo una columna en Vice Colombia, pues que ya es Vice en español y también es otro enredo, pero también hay una columna ahí, donde simplemente con una columna le pedimos a la gente que le tuitearan a los presidentes en las últimas elecciones, para preguntarles cuáles eran sus propuestas para incrementar la expectativa de vida trans. Y logramos, logramos entrar al debate de Congreso y de Cámara de Representantes, logramos que varios y dos que están electos, Juanita Gobertus y Mauricio Toro, respondieron específicamente cuáles eran sus propuestas para incrementar la expectativa de vida trans. Entonces como que logramos entrar con un tema que no era LGBT sino específicamente trans al debate electoral. Y en esa misma época de elecciones también logramos entrar, Dani, hola soy Dani, hizo como un debate con youtubers, y una de las youtubers pues puso la pregunta de expectativa de vida trans. Entonces también logramos por primera vez, ahí sí, en la historia, por primera vez, entrar al debate presidencial, donde los candidatos a la presidencia tenían que responder, o sea, tuvieron que gastar una de las preguntas en su debate para hablar específicamente de personas trans. Y también la alcaldesa electa, que era súper floja, porque también lo que empezó a ocurrir es que les empezábamos a preguntar cuando estaban en la emisora, por todas partes, y de hecho les decíamos como la estrategia es darle como a rata en balde, darle como bandereta en redes sociales, hasta que logramos entrar ahí. Con el aquelarre trans, el aquelarre trans es una coalición de organizaciones trans, también como que hay diferentes cosas, pero me imagino que Nicky ahora lo va a decir. ¿Qué más? Y ahora, pues de hecho, como que me he centrado mucho en incidencia con medios de comunicación, porque siempre he tenido como una frustración gigante con ser abogada. Yo también quería ser como actriz una época, como que nunca encajé en el mundo del derecho. Pero también me parecía como súper injusto que para poder ser abogado o abogada, haya que ser como una persona que habla raro, que se cree superior, como una persona harta, y que no se le entiende lo que habla. Entonces empecé a hacer como muchos experimentos, exploraciones con arte y con medios de comunicación. Creamos junto con El Espectador, soy co-creadora, si ellos digan que no, igual les toco subir los videos. Que soy co-creadora, sí, después. Creamos un canal en El Espectador, que es como uno de los medios más grandes y como
los que estaban llevando la delantera en temas de YouTube, un canal que se llamaba La Prohibida, y La Prohibida era un canal que hablaba de temas pues LGBT en general, pero también lo empezamos a pensar como un laboratorio de comunicaciones donde intentábamos unir a diferentes roles del cambio social. O sea, el problema que veíamos era que, digamos que hay 4 roles de cambio social según las teorías que hablan de cambio social. El ayudante, que es como el que da servicios directos, el radical, pues que es recontra radical, se empelota, se arte, se encadena. Los defensores, que son como los abogados o médicos, son gente que está dentro de los sistemas y conocen los sistemas, entonces le ayudan al movimiento como a entender cómo navegar esos sistemas. Y lo que empezamos a hacer con La Prohibida era precisamente buscar yo como en el rol de defensora, porque estaba como abogada, y siempre hay como unos roces gigantes entre las ONGs y las organizaciones que son más de base. Entonces lo que empezamos a hacer fue llamar a los artistas más radicales, pero también así como muchos artistas radicales, a que hicieran el arte con temas relacionados con derecho. Y eso empezó a, como a generar un discurso como más identitario, porque no era únicamente como esta visión de ONG, de la razón, que es como súper frío, y son cifras, informes, argumentos, que eso también empezó a tener un impacto, porque yo creo que no está convenciendo a la gente. O sea, la gente no se siente interpelada por esos discursos como tan difíciles de entender, de alguna forma elitistas, creo yo. Entonces logramos, tener un canal que era súper viral. En un momento llegamos a tener índices de visualizaciones únicas mayores a los de La Puya, por ejemplo. Entonces fue súper importante, porque era hablar de derecho, pero no únicamente hablar de derecho, sino conectarse emocionalmente con temas que tienen que ver con derecho y volverlo un tema viral. Y también había como mucho humor, hablamos de reinas de belleza, donde llevamos a una reina de belleza que fue mujer que era coqueta, y le quitamos la corona para que la prohibida fuera Después el espectador, como empezamos como a negociar, entonces ellos desde el principio me dijeron no hay plata, y yo dije listo, me la consigo por otra parte, y empecé a hablar con financiadoras, con marcas, todo el mundo quería dar plata para La Prohibida, y entonces yo dije ya me conseguí el sueldo, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para formalizar? Y me dijeron, no, pero del sueldo que tú te consigas solo te damos el 5%, y tienes que firmar esto que y tachaban el co-creador, y yo como, o sea, la Valerie Domínguez boba firma aquí, como, no. Entonces les dije, bueno, peleamos, o sea, si quieren pelear, peleamos. Entonces les dije, y ya no quieren, o sea, entonces yo dije, bueno, voy a ser como racional, conciliadora, no voy a pedir la mitad, digo, soy co-creadora, y denme el 20, exacto, denme el 20, y si yo me consigo el cliente, 30, y que no. Entonces quedaba como en 10, o sea, y 15, o 10 y 20, no me acuerdo. Entonces yo dije, bueno, peleamos, me voy, no quiero seguir negociando con ustedes, no pueden seguir usando el nombre de La Prohibida porque lo creamos entre los dos. Y como esto lo creamos entre los dos y yo nunca renuncié a derechos, ni 20, ni 30, ni nada. O sea, el 50% todo es mío, me voy, chao. Como un divorcio, peleona, ni mierda, chao, besitos. Y entonces el hombre, cuando la mujer se va, o sea, los feminicidios ocurren cuando las mujeres dicen que no. Apenas yo dije no y me voy, peleamos y tengo derecho a la mitad, entonces bajaron todos los videos. O sea, en un contexto de derechos, o sea, como de debate laboral, me mandaron a callar, que es como lo que históricamente le hacen a las mujeres para censurarlas indirectamente. Y es cuando empiezan a hablar de las desigualdades que ocurren en sus vidas, entonces las vamos a callar porque son peligrosas. Es más, en este momento hay un caso en la red comunitaria trans de un habitante de calle trans que va a quejarse con el director, se llama Mujeres Diversas, y pues aquí está el distrito, ojalá le pongan cuidado a ese caso. Es uno que se llama Mujeres Diversas, al parecer hay muchas irregularidades, hay violaciones, hay violencia sexual, hay violencia física contra las personas que se están quedando ahí, y una mujer trans muy valiente va a hablar con el director, le pone la queja, y él en vez de investigar, la tiene denunciada por injuria y calumnia. Yo como que estaba como en un divorcio del derecho también en esa época, y también empecé a sentir, o sea, como mucho tiempo sentí que yo no era capaz de litigar, como que yo no era ese tipo de abogada que la gente quería. Y entonces Marta, la
Suaria. Uy, entonces, Daniela, Yuri, pues nos contó el caso y Ay, yo pero como, ella es divina. ni Ella tiene mierda, todo nos el vamos, ahí me fui súper disfrazada con botas, Diana Navarro la blazer, tiene reino el casada. pelo, maquilladas y Y la fuimos a la amenaza audiencia de con conciliación, Diana. hicimos que aplazaran la audiencia, pero además llegamos así como súper perras, que eso me parece, o sea, cada vez me parece más importante llegar a esos espacios y como creérsela toda, así como lo que decían ustedes dos. Y ahora, bueno, ya hablamos de comunicaciones, ahora tengo un canal para que porfa me sigan, porfa sacamos los celulares, muy bien. Vamos a buscar en YouTube, mientras abren la aplicación de YouTube, ya la están abriendo muy bien. Y ahora apenas abramos YouTube, vamos a buscar Matilda González Gil y nos vamos a suscribir y darle a la campanita. Bueno, entonces también hago comunicaciones y ahora estamos haciendo investigación legal participativa. El último informe, o sea, he trabajado en 3 informes de mapeo legal trans con ILGA. Es un informe que busca derechos trans en todos los países del mundo. Al principio solo buscábamos una variable que era en qué lugares se podía cambiar el sexo, en qué lugares se podía cambiar el nombre, cuáles eran los procedimientos y cuáles eran los requisitos. Y este año incluyeron una variable que a mí sí es como el tema que más me ha interesado siempre, que es sobre criminalización indirecta. Entonces lo que hicimos fue buscar en todos los países, yo era la encargada de Latinoamérica y el Caribe, en todos esos países cuál era el procedimiento de cambio de sexo, pero también mirar cuáles eran las leyes que eran más frecuentemente usadas en contra de personas trans. Y hay varias tendencias en la región que también son las de Colombia. Una es la falta de regulación o la ambigüedad de la regulación del trabajo sexual, que creo que también sé que está en distrito, esa conversación está súper lenta y las trabajadoras sexuales están diciendo que no les están teniendo en cuenta. Antes de que acabe ahí, para que amarre, amiga, el empalme. El empalme ahí con las putas. Y entonces uno es el tema de que el trabajo sexual es muy ambiguo a la hora de regularlo. Los planes de ordenamiento territorial dicen que el trabajo sexual tiene que ser ejercido en ciertos espacios, donde además son espacios que sabemos que hay peligro. O sea, si eso no es mandar a la boca del lobo a las putas, es como allá donde están las ollas y allá donde matan a todo el mundo, allá trabajen solamente allá. Y si se sale, bolillo, porque es lo único que hay, o violencia sexual. Te dejamos pasar, pero te violamos primero. Esa es la primera tendencia. Planes de ordenamiento territorial y, digamos, ambigua regulación del trabajo sexual. La segunda tendencia fue delitos relacionados con drogas, o sea, lo que más se usan son delitos de drogas. Hay como una tendencia a analizar cómo las mujeres, madres cabeza de familia, están impactadas por la política de drogas. El 30% de las mujeres en Colombia que están en la cárcel están por delitos relacionados con drogas. El IMPEC reporta que el 40% de las personas LGBT que están en la cárcel están por delitos relacionados con drogas. Eso me parece como de una cosa que uno por vender porro, por echarse un pase, por irse a una fiesta y meterse a una pepa, por venderla, o sea, me parece de un nivel de ridiculez que el Estado gaste plata en eso y le destruya la vida a la gente que está en la cárcel, porque además ni les dan las herramientas, salen y no pueden conseguir trabajo, o sea, es como lo más absurdo. Y el último derecho de petición que mandamos, que dice que el 30% de las personas trans actualmente en Colombia están por delitos relacionados con drogas, o sea, 30%, que también es gigante, más el subregistro que debe haber tanto de personas trans en la cárcel como de las personas trans que están en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Y la tercera tendencia es la utilización de códigos de policía, sobre todo expresiones ambiguas, por ejemplo, disturbar el espacio público, y eso es todo y es nada. Exhibicionismo. Exhibicionismo. Desde mi época el exhibicionismo. Exhibicionismo todavía salen los códigos de policía. Entonces digamos que esas son las 3 tendencias. También hicimos un capítulo que lo redactamos con 2 trans que están privadas de su libertad. El informe sale en enero para que estén pendientes, pero el cambio también que hubo de los otros informes hasta ahora, que también creo que fue una incidencia de personas trans en ILGA, es que en ese artículo ellas van a salir como coautoras y no simplemente como entrevistadas. Y ya para finalizar, porque ya se acabó el tiempo, hay un libro que pues ya lo estamos imprimiendo, ya está en internet, también está disponible en internet, se llama Sueños Furiosos, aportes para la construcción de una agenda política trans, y trajimos como a 20 líderes trans de todo el país a la Universidad de los Andes, como a concertar como una agenda entre las personas que estábamos ahí, de cuáles eran las prioridades, qué era lo más importante. Entonces puede ser una ruta de navegación también para funcionarios públicos,
de esa discusión pues que va a quedar, y nos la publicó la Universidad de California en Los Ángeles, porque Los Ángeles no la quiso publicar, entonces quedamos más regias en Los Ángeles. No me faltaba. Bueno, y lo último, el tiempo de Dios es perfecto. Y lo último, digamos, con esta investigación de criminalización surgió la idea en la Red Comunitaria Trans. La Red Comunitaria Trans es una organización que queda allí abajito, donde se ejerce el trabajo sexual, y la idea es montar un área legal. De hecho, hoy tenemos que terminar de escribir entonces salgo de aquí para allá. Y es un área legal que tiene como 3 objetivos: la descriminalización de la pobreza en últimas, pero enfocada a personas trans. Eso quiere decir buscar una regulación seria, laboral, que piense en las trabajadoras sexuales como empresarias y emprendedoras, o sea, como un negocio que necesita herramientas, saber hacer plata, un negocio. 2, estar en las discusiones sobre la regulación del plan de ordenamiento territorial e incluir la discriminación por el hecho de ejercer el trabajo sexual o ser trans. Y 3, buscar estrategias sobre códigos de policía y violencia policial. Entonces también, si saben de quién nos quiere dar plata, también me avisan, exacto, hagan clic por acá. Y ya lo próximo, que falta como 5%, y me dicen que no diga todavía, pero no importa. Es que falta como el último filtro en el externado, porque del artículo que hicimos en la cárcel con 2 mujeres trans privadas de la prisión, salió la idea de priorizar 3 temas en cárcel, que es que dejen entrar incrementos femeninos, salud y hormonas, salud y maquillaje, ¿no? Bueno, el curso se va a llamar ¿por qué nos castiga señora ley? Hormonas, maquillaje y amor, porque el otro es visita íntima, y amor desde la cárcel. Entonces, sí, que falta el último que tiene el externado. Lo logramos, va a ser como tener un grupo de estudiantes que va a trabajar un semestre únicamente en esas 3 prioridades, avanzar lo que más podamos buscar la estrategia, y únicamente en la picota, que creo que es como una de las enseñanzas. Es como que yo creo que entre más local y más chiquito, por lo menos para mí, como para mi forma de ser, como que me funciona más, porque me abruma una cosa. La cátedra de género que puse yo y la Bueno, yo quería aprovechar, yo sí traje también presentación. Somos de esa escuela, de la escuela Lambones, peludosylambones.com. Muchas gracias. Está ahí en el... No, pero mira que ella es más chévere. En instituciones. No, Ahí está. pero ella. Ahí arriba, arriba, no, abajo, abajo. Puedo decir de todo el mundo. Donde dice poli, La arriba. única que al menos siquiera representa y que se Si me empodera. puedes colaborar, En gracias. cambio, Daniela y las otras. Bueno, y voy a estar pendiente de la compañera que nos está poniendo el tiempo. Yo no voy a hablar de un caso personal, digamos que para mí hacer incidencia se ha hecho siempre en colectivo, en red, en parche, y ese es mi mayor aprendizaje. Entonces, no, además porque mi vida es súper aburrida. Entonces, a mí lo único que me divierte en la vida es el activismo, nada más, y mis hijos. Bueno, lo primero, no se alcanza a ver ahí, pero lo primero que hicimos fue un evento. Yo quiero retomar este evento que se llamó Tacones Legales y Barbas Jurídicas, que fue un evento que dio inicio precisamente a la Aquelarre Trans, que es esta coalición de organizaciones trans. En ese evento de Barbas Jurídicas y Tacones Legales, que además estuvo en una de las dinámicas precedida precisamente por Matilda en la Universidad de los Andes, lo que hicimos fue tratar de construir una agenda en común, personas trans, hombres y mujeres trans, y bueno, en ese tiempo hasta el momento no habían personas con género no binario. Pusimos toda una línea de cuáles eran los derechos en los que nos interesaba discutir, y salió un pocotón de derechos. Entonces, cambio de nombre, libreta militar, salud, te voy a dar la espalda, vida y seguridad, educación, trabajo, movilidad, derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Y de eso se empezó a trabajar en línea, y yo voy a hablar específicamente de 2 derechos que han sido como los 2 derechos que yo elegí a dedocracia, sobre los que hemos hecho incidencia, y esto va a estar ligado con las preguntas alrededor de con quiénes, en qué coalición, qué aprendizajes y qué retos. La siguiente, por favor. Uno de los derechos que para nosotros fue muy importante fue el derecho a la salud. En ese momento las discusiones, y creo que todavía son vigentes, estaban temas de salud mental y traspatologización.
el cubrimiento de los sistemas de salud para la hormonación y las transformaciones corporales y todo lo que tenía que ver con salud sexual y salud reproductiva más allá del VIH. Sí, porque pareciera que solamente nos compete el tema de VIH cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y desaparecen toda una serie de derechos, sobre todo para hombres trans. Y se participaron de muchas cosas, ya se venía hablando de estos derechos desde mucho antes. Ya hemos participado, por ejemplo, en el 2011 de lo que fue un ciclo rosa muy importante, cuando existía el ciclo rosa académico auspiciado por el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, que después desapareció, y bueno, todo lo que sucedió, en donde estuvimos poniendo el tema alrededor del tema de patologización. Empezamos a hacer una serie de plantones y movilizaciones al frente de la Secretaría de Salud, ahí hay uno, y empezamos a hablar de qué era el tema de la salud sexual y reproductiva en los hombres trans específicamente. Pero quisiera hablar de una serie de acciones. La siguiente, por favor. La primera, que creo que fue una acción muy potente, fue poder realizar el primer foro de salud de personas trans precisamente en esta universidad, que es mi alma mater, que es la Tadeo Lozano. En esta universidad pudimos reunir a líderes y lideresas trans por primera vez con psiquiatras y psicólogos clínicos que estaban entregando certificados de disforia de género en un escenario de diálogo horizontal, en donde las personas trans no estábamos supeditadas a un aval, sino por primera vez las personas trans pudimos reclamar lo que hemos considerado históricamente violencia psiquiátrica, y ya voy a hablar de eso. En este evento realizamos durante 2 días y medio una guía de prácticas, de buenas prácticas médicas, una guía que fue un primer inicio y que además sirvió de recurso para la investigación que el año pasado sacó el Ministerio del Interior precisamente sobre el tema de salud, del protocolo de salud de personas trans, y funcionó de base. Entonces, por primera vez, reunir a psiquiatras con personas trans en un escenario no patologizado y en un escenario horizontal, creo que es una de las cosas más potentes que a lo largo de mi vida he podido realizar. Y a lo largo de estas organizaciones, nos apoyó muchísimo en ese momento el Centro Comunitario LGBT, también el Grupo Terapéutico Liberarte, también estuvieron con nosotros, la Universidad del Rosario estuvo con nosotros. Las más resistencias obviamente vinieron de los psiquiatras, entonces, pero pudimos por primera vez dialogar en un lugar fuera del consultorio. La siguiente, por favor. Poner lo trans y la patologización para nosotros también fue una apuesta, lástima que no hayan salido esas fotos, pero fue una apuesta alrededor de poner una discusión que parece muy privada y que solo conocemos las personas trans, ponerla en lo público, y el arte ha sido uno de los recursos. Yo creo que el arte es precisamente el escenario en donde se ponen las historias abyectas en el escenario público y se ponen como discusión pública, y eso nos permitió realizar muchas movilizaciones. Recordemos que Colombia ha estado vinculada desde el 2009 al movimiento Stop Transpatologización, que se lidera en Barcelona, y todos los años se han realizado movilizaciones. Hemos hecho una cosa que fue muy maravillosa, que fue el performance La Chiva Patologizadora, que era una chiva literalmente en donde nos íbamos por los barrios periféricos desde Bosa hasta el Codito a patologizar personas cisgénero, porque creemos profundamente que las personas cisgénero tampoco cumplen con el modelo heteronormativo de masculinidad ni de feminidad. Entonces decíamos, porque si nos patologizan a nosotros y nos califican en masculino y femenino, pues patologicemos a ellos y ellas. Y entregamos 500 certificados de disforia de género. Sí, o sea, ningún sistema de salud es tan efectivo como nosotros. Además, porque íbamos con pitos, etcétera, etcétera. Y esta movilización en el 2012 se llamaba Párate, Trépate y Transita, que fue al frente de la OPS en la 72 con séptima, en donde hicimos una gran movilización por 5 horas, donde invitábamos a la gente de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a que se transvistiera, y hasta que no bajó el director de la OPS y se dejó patologizar, no nos fuimos de esa calle. Entonces, que además, porque toda una discusión, porque ese año la campaña se llama Ser Trans es Natural, y acá eso salió toda una discusión de lo natural y el esencialismo y lo biologicista, pero realmente en el fondo lo que discute es por qué lo cisgénero sí se considera natural, sí también está producido. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están las fotos, ahí estábamos patologizando, ahí estoy con Maicito al frente de la Luis Ángel Arango, cogiendo a las familias, papás y mamás patologizando. Fuimos al mercado de Palo Quemado, patologizamos a todos los vendedores de banano de Palo Quemado,
Y esta foto de zombie ahí metido en ese gran cartón de certificado de disforia de género fue en la OPS. La siguiente, por favor. Otra de las formas que hemos trabajado el tema de la salud ha sido con nosotros y nosotras. Yo creo que no solamente el trabajo de incidencia es hacia afuera, sino tenemos una gran deuda de empezar a trabajar hacia adentro, sobre todo en temas de salud mental, sobre todo en temas y herramientas psicosociales. Y eso venimos haciendo. Por un lado, hacer talleres de cuerpo, hacer talleres de corporalidad diversa, y acá lo decían, a poder eliminar todo eso que nos dijeron desde chiquitos y chiquitas, de que éramos anormales, de que éramos raros, etcétera. Ha requerido hacer reparación, y la reparación la hacemos entre nosotros, nos dignificamos entre nosotras mismas y mismos. Y también hemos discutido las categorías. Muchas de las personas trans no nos sentimos identificados con la palabra transexual porque sentimos que deviene de un sistema médico-psiquiátrico, pero entonces dijimos, ¿cómo nos identificamos? Y se abrió un escenario, además porque la política pública LGBT dice transgeneristas, entonces nadie se identificaba transgenerista. ¿Cómo nos identificamos? Y lo que encontramos fue que nos identificamos travestis, transvestorros, trans etcétera, chachitos, muchachito, etcétera, y empezaron a salir toda una serie de conceptualizaciones mucho más latinoamericanas, mucho más del sur, pero mucho más cotidianas. Y también tienen un lugar de legitimidad dichas categorías y definiciones. Y por eso hicimos varios escenarios de reconceptualización de las categorías. La siguiente, por favor. Hemos hecho escenarios de incidencia. Acá por allá está Matilda, si la ven muy bien. Hemos hecho escenarios de incidencia. Se hizo en el 2013 poder ir a la CEDAW, que es la Comisión de las Naciones Unidas contra la Violencia de las Mujeres, poniendo dos temas específicos que tenían que ver con patologización de las personas trans y esterilización forzada de las personas trans. Es decir, que para que podamos acceder efectivamente al cambio de documentos, teníamos que hacernos histerectomías, orquidectomías para poder obtener los documentos. Es decir, la esterilización forzada tiene una incidencia también en los derechos, como lo es la personalidad jurídica. Y se presentaron estos informes. No fueron muy acogidos por las mujeres cisgénero del momento, lesbianas, feministas y demás, pero se hizo la incidencia. Allá fuimos a Ginebra y nos tomamos fotos. Matilda se emborrachó una noche, eso estuvo buenísimo. Dúdelo. Siguiente, por favor. Y algo que hemos hecho incidencia es poder empezar a sistematizar la violencia psiquiátrica. Empezamos a identificar que muchos, y en este caso voy a hablar solo específicamente de hombres trans, porque eso es lo que más hemos trabajado desde las organizaciones y las redes que hago parte, identificar cuántas veces una persona trans ha tenido que ir a sacar un certificado de disforia de género, es decir, a patologizarse y declararse enfermo mentalmente para poder acceder al sistema de salud. Este es un solo ejemplo. Esta persona tuvo que asistir 4 veces durante todos los periodos a hacer el examen del MMPP2, que es conocido como el test de la vida real, etcétera, recibir preguntas alrededor de sus prácticas sexuales, de cómo se viste, de cómo se baña, de si sale con quién, de qué prácticas tiene, de si jugaba con carritos o no lo jugaba, etcétera. Esta persona tuvo que acceder 4 veces y sacar 4 certificados de disforia de género para poder acceder al sistema de salud. Solo esta persona. Esto es lo más regular que está sucediendo en el sistema de salud. Y pudiendo identificar la violencia psiquiátrica que hemos hecho, por favor, la siguiente. Sacamos este año se sacó la primera demanda. Digamos, hicimos una tutela, pasó primera, segunda instancia y ahorita está en Corte Constitucional sobre violencia psiquiátrica. Es la primera vez que se demanda al Estado contra violencia psiquiátrica. En este caso se está demandando a la San Ignacio, la Clínica La Paz y Compensar EPS por violencia psiquiátrica. Pero hacer amigos generó también una investigación detrás. ¿Qué investigación identificamos? 30 hombres trans en la ciudad de Bogotá que tuvieron que acceder, tuvieron que pasar por sistemas de violencia psiquiátrica. Cuando me refiero a violencia psiquiátrica es que el psiquiatra te diga, bueno, pero usted folla por delante, o sea, usted usa su vagina, porque si usa su vagina, entonces ¿para qué quiere ser hombre? Esas son el tipo de preguntas, no estoy mintiendo. El tipo de preguntas era, en mi caso, ¿por qué el cabello largo? Y yo, pues, porque Jesús tuvo el cabello largo. Por Jesús. Yo le dije, mira, ojos verdes, piel, cabello largo, es Jesús. Pero esas eran preguntas de ese tipo. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué usa rosado?
Y la pregunta es, ¿por qué a las personas cisgénero no les están calificando la masculinidad para acceder al sistema de salud? ¿Por qué a las personas trans sí? Con estos 30 casos hicimos la primera demanda. ¿Qué vaya a pasar? No lo sabemos. Digamos, cuando iba a fallar en la Corte Constitucional, pasó lo de la JEP y se aplazó y bueno. Pero esta es una primera forma de hacer incidencia, que va desde ir a la plaza del mercado de Palo Quemado, hasta hablar entre nosotros y nosotras como acciones de reparación entre pares, hasta hacer incidencia. Creo que es hacer incidencia desde distintos métodos. La siguiente, por favor. Y lo que quería mencionar era el tema de libretas militares. Iba a hablar del decreto 1227, y aparece el guapo de Andrew, que salió en televisión hasta más no poder alrededor del decreto 1227, que nos permite corregir el sexo en el documento, y que nació alrededor del aquelarre y conversaciones que hubo con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Pero quería referirme a libretas militares porque, gracias, porque es un momento coyuntural para hablar de este tema. Porque con lo que está sucediendo es importante que los hombres trans tengamos una posición del tema de masculinidad y militarismo. Por eso es que quiero hablar de este tema. Esta investigación la sacamos el año pasado en una investigación que pudimos recapturar 117 historias de hombres trans a lo largo de toda Colombia, de cuáles son los derechos que se les han vulnerado por tener o no tener o intentar acceder a la libreta militar ante el vacío jurídico que ésta tiene. Derechos como el trabajo, la educación, la intimidad, la seguridad, la salud, la participación y la movilidad en el espacio público. Esto de capturar 117 historias, nadie lo había hecho de hombres trans en Colombia, nadie lo ha hecho y nadie lo iba a hacer. Teníamos que ser las y los hombres trans los que estuviéramos haciendo esta investigación. Esto se presentó en noviembre del año pasado frente a una demanda constitucional que hubo frente a la ley, y bueno, aunque la Corte se consideró inhibida, a nosotros nos sirvió como información que nadie más tiene alrededor de reflexiones sobre la militarización. La siguiente, por favor. Reflexiones que no vienen a partir del año pasado. Entre Tránsitos desde el 2009 viene discutiendo cuáles son los modelos de masculinidad en que los hombres trans nos estamos adscribiendo, pero también cuáles son nuestras resistencias, cuáles son todos los mensajes comunicativos desde el cartel de los sapos hasta los héroes de la patria, ¿cierto? Que nos están vendiendo qué es masculinidad, pero también cuáles son las acciones de resistencia. Ah, bueno, ahí tenemos al Lego Traqueto, viene con sus propias pistolas. Y también cuáles son las acciones de resistencia de otros hombres. Y entonces por eso una de las acciones que más potente hemos hecho es poder articularnos con la Asociación Colombiana de Objetores y Objetoras de Conciencia por el Servicio Militar Obligatorio. Porque eso ha sido un escenario de discusión sobre el militarismo y la afectación que tiene en los hombres colombianos. La masculinidad colombiana está construida desde un lugar bélico. Nuestros padres, nuestros abuelos se sienten orgullosísimos de haber cargado un arma y un fusil y de haber prestado servicio militar, y muestran la libreta, y eso permea la masculinidad también de los varones trans. La siguiente, por favor. Y por eso hemos hecho varias experiencias. Una, pedagogía. Entre Tránsitos en el año 2012 se hizo dos cajas de herramientas que se llamaron el Universo Pedagógico, que fue como tallerear sobre masculinidades trans, porque nadie sabía sobre masculinidades trans. Entonces, si nosotros no montábamos los talleres, nadie los iba a hacer. Y lo segundo fue algo de lo que yo me siento muy orgulloso, que es Transvengers. Transvengers es un cortometraje que ustedes pueden conseguir en YouTube, La venganza de los trans, que además es maravillosa la historia, porque es la historia de Capitán Testo siendo entrevistado en una entrevista de trabajo por Superman, y al que además rechazan por no tener libreta militar. La siguiente, por favor. Yo creo que es hora de discutir la masculinidad, y creo que ese es un aporte que los hombres trans podemos tener. Actualmente, hace 2 semanas se abrió la red de masculinidades críticas, de la que hoy día hago parte, y ha sido discutir dónde están los hombres y cuáles son los hombres que también persiguen. Las Fuerzas Armadas legales o ilegales, por acá dijeron, no importa cuáles, la pistola es la misma y el asesinato es igual. Hay que discutir esto, hay que discutir cómo los agentes de fuerza pública también nos están asesinando, y hay que hacer memoria de ello, y Carlos Torres es un ejemplo. La siguiente, por favor. Y un reto, y acá tengo los retos y con esto ya termino.
Y yo creo que uno de los retos que tenemos y que acá ya han invitado a hacer, primero es hacer memoria. Hagamos memoria de las personas trans, transexuales, etcétera, trans lo que sea. Hay que entender que la transfobia es un proyecto colonial, es un proyecto racista, es un proyecto que está sembrado en el neoliberalismo capitalista, que nos eliminó porque ya existíamos desde antes de 1492. Y esta imagen lo representa. Esta imagen la pueden encontrar, hace parte de un libro de estas crónicas de las Indias, que es una imagen en donde Gonzalo de Quevedo asesina indígenas con enaguas por considerarlas anormales en el proceso evangelizador. Esto era el proceso de colonización. Y yo creo que la transfobia es un reencauche de la colonización en sí misma. Es un reencauche de cómo nos están colonizando, que los cuerpos, ese es el territorio que nos están colonizando. Hay que hacer acciones de memoria sobre las resistencias. Creo que tenemos otra vez otra serie de retos. Y hay algunos que ya me escucharon esto, pero creo que hacer historia también es entender cuál es nuestro lugar en el movimiento LGBT. Hace poco me hicieron la pregunta, ¿cuándo nació el movimiento trans en Colombia? Y la respuesta que yo di es muy difícil, porque yo estuve en organizaciones LGBT que iban por su matrimonio igualitario, pero cuando yo me paré, listo, un minuto, cuando yo me paré por el stop transpatologización, ninguna de esas lesbianas y gays se paró conmigo. Así que sí, el movimiento trans nació y dio su energía, su fuerza a otro tipo de movimientos, como lo es el movimiento feminista y como lo ha sido el movimiento LGBT, pero hemos sido invisibilizadas en sus agendas, y eso es una realidad. O sea, yo hice parte de mesas LGBT y puse mi energía, mi conocimiento y mi experiencia ahí. Lastimosamente no recibí lo mismo. Y por eso muchas resistencias tengo en estas coaliciones. Y eso es hacer historia, hay que recordarnos. Lo otro de hacer historia es que nosotros hemos construido territorio, y creo que el ejemplo de Carla, hablando de su lugar, de su pueblo, es una expresión de territorio. Nosotros también construimos territorio. El Santa Fe, y por eso la lucha por los planes de acción territorial, sí son de personas trans. Nosotros hemos construido territorio, nuestros cuerpos, nuestras labores han construido territorio. Hoy que trabajo en Quibdó, yo veo cómo Quibdó existe y las fiestas de San Pacho existen porque hay unas mujeres trans que hacen los vestidos, que hacen las pancartas, que maquillan a todo el mundo, que tal vez no marchan, que ya no están detrás en la caravana. Pero ellas, el San Pacho no existiría como patrimonio mundial de la cultura si no hubieran dos mujeres trans negras en Quibdó haciendo la cultura. Yo creo que necesitamos empezar a cuestionar nuevamente el género. Debemos seguir discutiendo qué es esto de la masculinidad y la feminidad. Es una discusión que permanece. Hay que discutir la interseccionalidad. Acá estamos con personas con discapacidad, pero creo que tenemos mucho más que hablar. La discapacidad psicosocial es un tema que está abierto para hablarse. Y ahorita estamos viviendo hay muchas personas, me incluyo, que tenemos discapacidad psicosocial, y tenemos que empezar a hablar de esos diálogos de qué es la violencia psiquiátrica, y lo trans tiene mucho que decir ahí. Creo que hay que hablar de raza, creo que hay que hablar de clase, creo que hay que empezar a hablar de niñez trans, como lo mencionaban acá, niños y niñas trans. Es una deuda que tenemos. Es más, tenemos una deuda de dialogar intergeneracionalmente. Los viejos trans, no estamos hablando con las activistas trans jóvenes, porque la activista trans joven prefiere el video de YouTube que sentarse a hablar con la trans vieja, a preguntarle qué es su vida. Oiga, mana, ¿usted cómo hizo para sobrevivir? Ella no lo hace, prefiere el video de YouTube, prefiere el internet. El diálogo intergeneracional trans es una deuda e incluye la niñez trans. Y yo definitivamente creo, y debe ser porque la guerra a mí me atraviesa en Colombia, que no lo puedo dejar, yo creo que la guerra, pero también la dignificación de las víctimas, tiene que dialogar con las personas trans. Hay alguien que nos puede enseñar, y así inauguraron este evento, si hay alguien que nos puede enseñar sobre cómo se redignifica una persona, son las personas trans. Y yo creo que las víctimas del conflicto armado tienen mucho que aprender en herramientas psicosociales, en herramientas de redignificación de la identidad de las personas trans, víctimas o no víctimas del conflicto armado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.